Buenas tardes, hablaremos del primer tema de psicología, objeto y campo de estudio, tema número 1. Como vemos la definición, han sido muchas y diversas las presentes definiciones realizadas de psicología en función de la escuela que ha predominado en distintos momentos. La mayor parte de psicólogos contemporáneos están de acuerdo en definirla como ciencia del comportamiento y procesos mentales, tomando en cuenta además que viene de las palabras griegas psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. Como se ve y observa, pues el comportamiento incluye en su más amplia acepción acciones que pueden ser observadas directamente, tales como la actividad física, verbales, así como otros procesos mentales que no pueden ser observados directamente. En este caso va a estar enfocado a la odontología, la presente asignatura. Tomando referencia a los autores que se observa, los objetivos de la psicología son 4: descripción, explicación, predicción y control. Descripción, ya que es la meta básica de todas las ciencias. Los psicólogos recopilan datos acerca de la conducta y del funcionamiento mental para estructurar una imagen coherente y precisa de estos fenómenos. Esta recopilación de datos conlleva el problema de la medición, siempre que se puede se observa o mide directamente. Cuando las estrategias directas son imposibles o extremadamente difíciles, se utilizan tácticas indirectas consideradas menos exactas, tales como entrevistas, cuestionarios y entre otros. Una vez que un fenómeno ha sido descrito con exactitud, los psicólogos generalmente intentan explicarlo. Y es el siguiente punto que vemos, la explicación. Consiste en establecer una red de relaciones. ¿Entre qué? Causa y efecto. Por lo general se proponen explicaciones llamadas hipótesis, las cuales son sometidas a pruebas mediante una experimentación controlada. Por ejemplo, vemos un caso: la violencia en la televisión aumenta la agresividad en los niños. Pues las hipótesis que encuentran algún apoyo se sigue verificando todavía más. Una prueba más poderosa es la predicción, que es la que vamos a hablar. La predicción nos dice lo siguiente: si una hipótesis es acertada, deberá ser capaz de descubrir lo que sucederá en situaciones relacionadas. Es decir, si ver películas de guerra aumenta la conducta agresiva de los niños, entonces podríamos predecir y esperar encontrar que observar a padres agresivos también aumenta la agresividad de menores. Ahora observamos el siguiente punto, que es el control. Es también otra prueba poderosa de una hipótesis. Las condiciones que se suponen causan la conducta o el proceso mental se pueden alterar o controlar para ver si el fenómeno cambia en concordancia. Pues el control consiste en la aplicación de conocimientos para resolver problemas prácticos. Como había mencionado, ¿no? Si la violencia aumenta, las peleas entre niños, deberíamos reducir la agresión restringiendo la violencia en la TV y enseñando a los padres y a otros afines a usar técnicas no violentas. Lograr control sobre la agresión demuestra que comprendemos las condiciones verdaderas que la produjeron. Vemos características de la psicología como ciencia. Tenemos la precisión. Los psicólogos procuran ser precisos de varias maneras, definiendo con toda claridad lo que van a estudiar, expresando los resultados de forma numérica, comunicando esos resultados por medio de informes detallados, en los que describen a sujetos, equipo, procedimiento, tareas y resultados. La comunicación permite a otros científicos de la conducta replicar las investigaciones para verificarlas o refutarlas, caso contrario. Objetividad. La objetividad del psicólogo se refiere al intento de evitar que sus prejuicios influyan en sus estudios. La ciencia se autorregula a sí misma, dado que al tener que ser publicados los datos, la posibilidad de ser criticados estimulan a los científicos a divulgar o vigilar su trabajo contra el prejuicio.
El empirismo es una característica pues importante, ya que se refiere a que todas las afirmaciones deben ser respaldadas por estudios empíricos. Como había indicado, el empirismo se caracteriza porque las afirmaciones deben ser respaldadas por estudios empíricos basados en la observación. Estos estudios pueden ser hechos directamente por el investigador o pueden conocerse por informes escritos, discursos o correspondencia personal. Determinismo. Pues se afirma que la creencia de que todos los sucesos tienen causas naturales. Es cierto, los psicólogos están convencidos de que las acciones de las personas están determinadas por un gran número de factores. Algunos internos, potenciales, algunos internos, potencialidades genéticas, emociones, pensamientos y otros externos. También cuentan con la influencia de otras personas y entre otras. No se acepta como influencias la magia, la suerte o los espíritus malignos. El determinismo se reduce a ciertas actitudes respecto a la explicación y predicción. Cuanto más sabemos, más comprendemos y mayor será nuestra capacidad para predecir. Parsimonia. Se prefieren explicaciones sencillas que hayan sido sometidas a pruebas y que respondan a los hechos observados. Solo se aceptarán explicaciones complejas y abstractas cuando las más sencillas hayan resultado inadecuadas o incorrectas. Finalmente, aperturismo. Los psicólogos tienen que ser abiertos a las críticas. Nunca pueden afirmar que sus resultados sean concluyentes. Siempre deben de ser aceptados de forma provisional, ya que en cualquier momento pueden ser rechazados. Áreas de acción de la psicología. Tenemos los siguientes puntos. Psicología experimental. Incluye el estudio de procesos psicológicos básicos, como cuáles: la percepción, sensación, aprendizaje, memoria y entre otros. Se trabaja principalmente en laboratorios equipados para ello y se utilizan tanto sujetos humanos como animales en las investigaciones. Psicología fisiológica. Investiga las bases biológicas del comportamiento, especialmente el sistema nervioso y endocrino. En los últimos años ha habido un gran interés por la psicología neurológica. Los sujetos de estudio suelen ser humanos con lesiones cerebrales o musculares, pero sobre todo animales. Psicología de la personalidad. Mide y describe la personalidad y formula teorías sobre su desarrollo. Estudia al individuo y sus diferencias con otros individuos. Intenta clasificar a los individuos por medio del estudio y la cuantificación de determinados rasgos o características. Todo esto se realiza a través de entrevistas y pruebas especialmente elaboradas al respecto. Psicología social. Estudia la conducta de los grupos, la influencia de grupos sobre la conducta de los individuos, la conducta de los individuos en función de ser miembros de un grupo, además que intenta resolver los problemas prácticos que surgen en las relaciones. Y finalmente tenemos la psicología de la educación. En este aspecto, esta psicología pues se enfoca en los aspectos psicológicos de la educación, ¿no? Los cuales se van a estudiar en otras variables, además del aprendizaje, influyen en el rendimiento. También estudia otro tipo de variables en su relación con los profesores o los métodos de enseñanza, entre otras. Psicología aplicada. En la psicología aplicada tenemos la psicología clínica. La psicología clínica, pues es la parte de la psicología que se dedica al estudio, es decir, la investigación, el diagnóstico y tratamiento de comportamiento normal o desórdenes clínicos. La psicología clínica sirve para establecer el diagnóstico del test, cuestionarios, autoinformes,
tal vez autorregistros, una simple entrevista clínica, entre otros procedimientos. En el tratamiento podemos distinguir fundamentalmente tres líneas de actuación, por función de la corriente teórica donde se sitúa el psicólogo clínico, ¿no? Como terapias psicoanalíticas, terapias conductistas y terapias cognitivas. Salud mental pública. La salud mental pública es el área de la psicología que se preocupa más que de las personas, de su entorno, es decir, del ambiente externo de las personas. Hasta qué punto estos ambientes pueden producir trastornos psicológicos. La psicología de la orientación es el área de la psicología que trabaja especialmente con gente que tiene ligeros problemas, tales como vocaciones o educación o vocaciones profesionales o educacionales. La mayoría trabaja en colegios ayudando a estudiantes en la vida académica a plantear su futuro académico o elegir una carrera. En su labor suelen ayudarse de test. Psicología escolar. Entre sus funciones se encuentra realizar test vocacionales, educacionales y de orientación. ¿Para qué? Para organizar la formación de profesores, para que mejoren también sus relaciones con estudiantes, alumnos y con colegas. E investigar temas prácticos que ayuden a la escuela a funcionar mejor. Psicología industrial. Se ocupa del estudio de la psicología del trabajo, la cual incluye temas de productividad, satisfacción en el trabajo o toma de decisiones. Otros temas importantes de los que se ocupa el psicólogo industrial son la selección de personal para un determinado puesto de trabajo, la ergonomía humana que estudia la relación de hombre-máquina, procurando que dicha relación sea lo más eficiente y provechosa, y psicología del consumismo, donde se intenta determinar los factores que llevan a los individuos a elegir determinados productos. Bueno, la psicología y su relación con ciencias pues afines. Podemos considerar la conducta como una interacción entre los factores biológicos, antropológicos, sociológicos y psicológicos. De ahí la relación de la psicología con las ciencias biológicas y sociales. Como se ve y observa, pues, en la biología, bueno, la psicología tiene relación con la biología, pues, en este caso tenemos la neurología, pues, que estudia el sistema nervioso, la fisiología, funcionamiento general del organismo, la embriología, pues, el crecimiento y desarrollo del organismo antes de nacer, la genética, que estudia los procesos hereditarios. También nos menciona que es destacable la influencia de la sociología, en cuanto se ocupa del estudio de las leyes que rigen a los grupos, la conducta de los grupos y la influencia de estos sobre los individuos. Esto es todo referido a la psicología. Espero haya sido de su aporte. Les invito a seguir analizando el pequeño texto y próximamente vamos a publicar algunos ejercicios a través de la plataforma Quizzes.